Bien, un gusto estar aquí. Un saludo para todos quienes están al otro lado del mundo, en alguna parte, en diferentes países. Y digamos que hoy vamos a tocar un tema muy importante y un tema que de alguna manera es relativamente sencillo de alinear con las nuevas tecnologías de comunicación que tenemos a nivel mundial disponibles. Y este tema de revisión por dirección es un tema apasionante y vamos a ver por qué. Y uno de los objetivos realmente en esta primera parte es entender muy bien cuál es el verdadero enfoque de la revisión por dirección de acuerdo a los requisitos de esa norma internacional de la ISO 9001-2015, pero que también es aplicable a otras normas ISO como la 45001, la 14001, etc. Entonces, en esta primera parte vamos a hacer una conceptualización de lo que es la revisión por dirección y su enfoque, y luego se hará una conexión con Business Intelligence desde lo que es el cumplimiento de estos requisitos de esta norma internacional. Bien, entonces, este es el temario. Vamos a mirar un poco lo que es el enfoque de revisión por dirección, la revisión del contexto de la organización, los procesos digamos, el proceso propiamente de la revisión por dirección, los elementos de entrada, los elementos de salida y alguna información sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad específicamente, que es lo que hacemos normalmente en una revisión por dirección, algunas conclusiones finales y unas recomendaciones bibliográficas. Pues yo soy médico, soy colombiano, soy magíster en sistemas integrados de gestión, auditor líder en Trinorma 9001, 14 y 45001, magíster en innovación y emprendimiento, magíster en gestión de proyectos, y me honro de decir que soy profesor de la Escuela Europea de Excelencia y que, pues, digamos que tengo una visión muy general y multidimensional de todos estos sistemas de gestión. Bien, ¿cuál es el enfoque de la revisión por dirección? Entonces, el enfoque que la norma le da a la revisión por dirección es un enfoque estratégico. Diríase que esta es la parte estratégica de la norma ISO 9001. En este capítulo 9, en el apartado 9.3, 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.3, se despliega todo este requisito tan importante con una visión gerencial. Y aquí nos salimos un poco, digamos, del enfoque y el contexto normal que se le ha dado a estas normas internacionales, de siempre ha sido procesos, donde todo ha sido requisitos, todo ha sido documentación, y ahora con esta nueva versión de las ISO, en este punto específico, la 9001, vemos cómo realmente hay un enfoque organizacional y un enfoque estratégico de estas normativas. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos pensando en buscar herramientas de tipo tecnológico, en buscar información y recabar información que permita tomar decisiones a partir de la evaluación del desempeño del sistema de gestión y de la organización en su conjunto. Es muy importante entonces entender que la revisión por dirección es un elemento donde confluye toda esta información y donde podemos aprovechar toda esta tecnología. Esta revisión por dirección tiene tres elementos importantes que hay que mirar antes de cualquier cosa. Tres elementos que no solamente los miramos cuando hacemos la revisión, sino cuando estamos haciendo auditorías de sistemas de gestión. Cuando uno hace la auditoría, un elemento final de entrada de la auditoría, de la revisión de todos los requisitos del sistema, es la conveniencia, la adecuación y la eficacia. Esos tres elementos deben mirarse también en la revisión y, vuelvo y digo, en la salida de la auditoría. ¿Qué es la conveniencia? La conveniencia es cómo el sistema de gestión de la calidad se ajusta a los sistemas de gestión, se ajusta al sistema de negocio, a la operación y a la cultura organizacional. Permítame un instante, yo saco aquí mi señalador. Ok. Entonces, esta parte de conveniencia es qué tanto realmente el sistema de gestión se ajusta a lo que yo tengo. La adecuación es qué tanto el sistema de gestión de la calidad cumple los requisitos de la norma internacional y se implementa de una manera adecuada, que es básicamente
de los elementos centrales que miramos en las auditorías de certificación y en las auditorías internas de calidad. Y la eficacia es que tanto el sistema de gestión de la calidad alcanza los resultados previstos del sistema de gestión. Entonces, la confluencia de estos tres elementos son el punto central, el core de la revisión por dirección. De acuerdo a esta norma internacional, en el apartado 931, la revisión debe hacerse en intervalos planificados porque debe ser un proceso sistemático. Es decir, debe hacerse de una manera repetitiva para que realmente agregue valor y debe hacerse al menos una vez al año. En mi opinión, no debería hacerse solamente una vez al año, debería hacerse siquiera 2 o 3 veces en el año de una manera inteligente y que genere sinergia dentro de la información que se brinda en la revisión. Segundo, el equipo directivo evalúa el desempeño del sistema de gestión frente a la estrategia de negocio de la organización. Es decir, nosotros no solamente estamos mirando cómo se han comportado los procesos o qué nivel de conformidad tenemos con los requisitos, sino que tanto realmente el contexto de la organización le está sirviendo de trampolín a la organización para ser mucho más competitiva, qué estamos haciendo para ser mucho más competitivos, cómo estamos satisfaciendo las necesidades y las expectativas del cliente y de otras partes interesadas, etcétera. Entonces, esto es un elemento importante. Y a partir de allí, de ese análisis, la alta dirección debe definir cuál es la estrategia de negocio o cómo modifica la estrategia de negocio actual. Luego, la revisión por dirección es un elemento fundamental desde el punto de vista estratégico. La revisión por dirección, además, busca fortalecer el sistema de gestión y mejorar el desempeño tanto del sistema como de la organización, y la organización determina cómo y cuándo se abordan los elementos de revisión por dirección. ¿De eso de qué depende? Depende básicamente del nivel de madurez del sistema de gestión y de la complejidad y de la capacidad competitiva de la organización. Y dependiendo de eso, se establece si es 1, 2 o 3 veces la criticidad de la revisión que se hagan de diferentes elementos que tiene estos apartados de esta norma internacional. ¿Y cuál es el proceso? Como estamos en el tema de teoría de procesos, pues digamos que lo primero que tenemos que hacer es una planificación, como siempre hace un PHBA. Se hace una planificación donde se revisan a qué intervalos planificados se debe hacer y se establecen las prioridades de qué temáticas, de acuerdo a la norma internacional y de acuerdo a las necesidades estratégicas de la organización, deben ser revisadas. Segundo, se recopila información, es decir, se organiza y se dispone la información de los elementos de entrada que están en el apartado 932 de la norma. Estos dos elementos, la recopilación de información y la planificación, propiamente hacen parte de la P del PHBA, de la planificación. Y luego, cuando ya tenemos todo organizado, todo debidamente planificado, empezamos a hacer la H, ¿no? Es decir, la revisión propiamente dicha. Eso se hace mediante una reunión directiva para analizar la información y evaluar el desempeño del sistema de gestión. De esta revisión debe quedar información documentada, que vamos a ver más adelante. Y a partir de todo lo que se vaya construyendo, lo que se vaya analizando y lo que se vaya concluyendo, deben quedar claras unas salidas de la revisión y mediante esas salidas se toman decisiones de cambio y de mejora del sistema de gestión, pero también de la organización para que ésta sea más competitiva. Y finalmente, dentro de este proceso, se comunican los resultados a todas las partes interesadas, se informa al equipo de trabajo y a otras partes interesadas que, digamos, que estén dentro del sistema, y se les explica, se les comparte cuáles son los resultados pertinentes de la revisión. Esa es, digamos, como la sistemática o el proceso de revisión por dirección. Y recuerden que en la revisión por dirección tenemos tres partes. Una primera parte donde definimos la periodicidad y el enfoque de la revisión del apartado 931, unos elementos de entrada a la revisión que es del apartado 932 y unos elementos de salida que son del apartado 933. ¿Qué dice entonces los elementos de entrada? ¿Cuáles son los elementos de entrada? Primero, el estado de acciones de la revisión, de las revisiones previas, entendiendo que las revisiones son un continuum.
Es decir, yo hago una revisión, de esa revisión quedan unas salidas y las salidas son parte de las entradas de la próxima revisión y así sucesivamente. Es decir, debe existir una relación, una conexión entre las diferentes revisiones por dirección que se hagan en determinados momentos. El otro elemento de entrada son los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes, es decir, del contexto interno y interno de la organización, que digamos que dentro de lo que nosotros enseñamos en la escuela y lo que se aplica también en ISO Tools, está la matriz de Pestal, es decir, la matriz de contexto, donde están todos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que están en torno a la organización y que de alguna manera influyen en ella. Se mira la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión y ahí básicamente lo que nosotros miramos es cómo cada uno de los procesos que hacen parte de la cadena de valor interno del sistema de gestión se están desempeñando, están aportándole valor y están ayudando a cumplir el propósito que se tiene trazado con el sistema de gestión. Básicamente tiene que ver con dos elementos que son los productos o servicios y el cliente. Luego está la adecuación de los recursos para mantener el sistema de gestión de una manera eficaz, la eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y oportunidades, y este es un elemento muy importante dentro del enfoque de las normas ISO actuales, y es cómo se le da una importancia, una trascendencia fundamental a todo lo que son los riesgos y las oportunidades, cómo se deben abordar, cómo se deben conectar con el diseño del sistema y cómo se deben tratar para que todo se mantenga estable dentro del sistema. Se miran también las oportunidades de mejora que nacen de las evaluaciones o de digamos, de los análisis de la conformidad que se hagan a través de auditorías, por ejemplo, de primera, de segunda o de tercera parte. Y finalmente, la información adicional, por ejemplo, que es muy particular para cada empresa, por ejemplo, la introducción de nuevos productos, los resultados financieros, las oportunidades de negocio, etcétera. Digamos, un conjunto de información que sea relevante y de interés para la alta dirección de la organización, que no hacen parte propiamente de los requisitos que establece el apartado 932, pero que son importantes desde el punto de vista del manejo del negocio, de la parte estratégica y que por tanto también deben ser revisados aquí. Y voy a dedicar algunos minutos a algunas cosas específicas de esto, sin pretender obviamente abarcar demasiado la temática, pues es una temática bastante extensa, pero digamos que el alcance de esta presentación no nos lleva a tener una revisión completa de todo este tema, pero sí algunas cosas en detalle. Por ejemplo, la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema. Esto es muy importante porque este conjunto de información, eso es un conjunto de información, primero, multidimensional, es decir, hay varias dimensiones que queremos evaluar. Segundo, es compleja. Tercero, es fundamental para tomar decisiones. Y cuarto, debe estar actualizado y debe estar disponible para las diferentes partes que van a tomar decisiones. Ahí es donde el Business Intelligence juega un papel fundamental, donde realmente nosotros le vemos la importancia y la utilidad al Business Intelligence con las herramientas y con todo lo que Edgardo ahorita nos va a contar sobre este importante enfoque. Y esta complejidad, que normalmente las organizaciones lo manejan de una manera muy manual, a través de Excel, o a través de Word, o a través de PowerPoint, o de otras herramientas, pues digamos que con Business Intelligence lo podemos hacer mucho mejor. ¿Y en qué consiste? O sea, ¿qué es lo que revisamos de acuerdo a los requisitos de la norma? Primero, ¿cuál es el nivel de satisfacción del cliente? A través de las encuestas o de los diferentes mecanismos que hayamos utilizado, cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad, el desempeño de los procesos y la conformidad de los productos y servicios, que es un tema absolutamente fundamental y absolutamente complejo. Cómo estamos frente a las no conformidades y las acciones correctivas derivadas de las no conformidades que seguramente salieron de las auditorías internas o auditorías externas que se hayan hecho. Cuáles son los resultados de seguimiento y medición, los resultados de las auditorías y el desempeño de los proveedores externos. Entonces, esto que está en el apartado 913 de la norma internacional, que lo conectamos
con este numeral 932 son elementos fundamentales que tenemos que verlo de una manera crítica, hacer un análisis complejo, un análisis completo en las diferentes dimensiones que sean pertinentes. Y esta es tal vez una de las, digamos, de los requisitos más, no difíciles, pero sí desafiantes para algunas organizaciones porque incluso a veces se les olvida o no lo saben enfocar. Y en mi experiencia como auditor de certificación, curiosamente es una de las no conformidades más frecuentes, el incumplimiento de las salidas de revisión por dirección. ¿Qué vemos en las salidas de revisión por dirección? Pues como su nombre lo indica, todo lo que resulta de la revisión y lo que resulta del ejercicio, del análisis previo que se hizo y que está conjugado en tres partes fundamentales. Las oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión y las necesidades de recursos. Pero más que esos tres es cuáles son las decisiones y las acciones que la alta dirección debe tomar frente a estos tres elementos, oportunidades de mejora, cambio y necesidad de recursos. Y ahí debe haber unos elementos estructurados de tipo documental que permitan tomar decisiones fáciles, que permita hacer una revisión detallada con una información disponible, que sea fácil de obtener, que sea fácil de evaluar y por tanto que sea fácil de analizar y concluir. Y ahí el Business Intelligence, como lo va a decir Edgardo, seguramente juega un papel fundamental para facilitar esta toma de decisiones. De todo esto, tanto de lo que se planificó, lo que se definió, los elementos de entrada y los elementos de salida, la norma internacional establece que la organización debería conservar información documentada como evidencia de los resultados de la revisión por la dirección. Es decir, nosotros debemos tener información documentada, documentos, registros, etcétera, que permitan realmente verificar que ese análisis, esa revisión se hizo y que adicionalmente eso arrojó unos resultados y que adicionalmente, y más importante aún que todo eso, que se tomaron ciertas decisiones desde la alta dirección para hacer que la organización no solamente cumpla con los requisitos determinados para el sistema de gestión o por el sistema de gestión de la calidad, sino adicionalmente decisiones de tipo estratégico para hacer que la organización sea mucho más competitiva y relevante en el mercado en el cual se desenvuelve. Listo, esta breve explicación sobre la revisión por dirección. Entonces, cuatro elementos que yo quiero concluir. Puede haber otros, pero digamos que para mí en el contexto de esta presentación son importantes. Primero, la revisión por la dirección representa una entrada importante a la gestión estratégica de la organización. Yo quiero, por favor, que todos se lleven absolutamente claro esto. No se trata de revisar procesos, no se trata de revisar indicadores, no se trata de revisar resultados de las auditorías y mirar a ver documentalmente cómo está eso. No se trata solamente de eso. Se trata de cómo la organización, cómo la alta dirección utiliza esta información para tomar decisiones de tipo estratégico, redireccionamientos estratégicos y competitivos, definir qué nuevos productos o servicios va a incluir dentro de su portafolio para hacer incursiones en el mercado, cómo se va a retar a través de los cambios, etcétera. Este es un elemento fundamental y tal vez para mí es el más importante dentro de esta temática de revisión por dirección. Segundo, representa la identificación de los logros alcanzados y lleva a la reflexión y al compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión. Entonces aquí es donde realmente la alta dirección y toda la organización dice qué tan bien lo ha hecho, qué tanto hemos logrado, qué tanto hemos avanzado, qué tanto nos hemos transformado como organización. Este es un elemento fundamental de la revisión por dirección. Tercero, es el fundamento de la rendición de cuentas de la alta dirección que la alta dirección debe dar a las partes interesadas. Recuerden que en el apartado 5.1.1 de esta norma internacional, donde hablamos de liderazgo y compromiso, se habla claramente que la alta dirección debe rendir cuentas. Pues bien, esta revisión por dirección es el instrumento mediante el cual la alta dirección rinde cuentas a sus partes interesadas
Y finalmente, la revisión por la dirección, como ya lo he dicho en algunos apartes de la presentación, de la revisión por dirección va más allá de proveer información y esa complejidad de todo lo que se hace en la revisión por dirección amerita disponer de herramientas que permiten tener una visión multidimensional de la gestión y ahí es donde el Business Intelligence nos puede dar una mano importantísima para el desarrollo y la evolución de los sistemas de gestión no solamente el de calidad, sino todos los que he nombrado, el de SST, el Sistema de Seguridad en el Trabajo, ambiental, etc. Bien, y finalmente yo les planteo, digamos, dos herramientas, dos documentos muy importantes. El uno, por supuesto, es la norma internacional ISO 9001-2015, que habla sobre los requisitos del sistema de gestión de la calidad, pero hay una norma muy importante que nos dice cómo debemos aplicar esta normativa internacional, que es la ISO 9002 de 2016, donde se plantean las directrices para la aplicación de esta norma ISO 9001-2015 particularmente. Estábamos pendientes de que salga la ISO 45002, que es la misma norma, pero para la ISO 45001. Y bueno, digamos que estas dos normas son el fundamento teórico de todo lo que les he presentado hoy y es realmente lo que, independientemente de la herramienta manual o automatizada que utilicemos para desarrollar los sistemas de gestión, debemos utilizar para, en este caso en particular de hoy, hacer una adecuada revisión por la dirección.